que te puedas echar el perfume con el puño de tu moto, pues eso es algo muy pasional. Te diría que el 80% del valor de venta público de cualquier perfume está gastado en publicidad. Vamos a salir a 98 euros, que va a ser un precio de la hostia. Ahí es donde vamos a dar campanazo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Toque de Ingenio. Soy Edgar Guerrero y hoy vamos a hablar de algo con lo que seguro vais a estar perfectamente alineados, y es cómo llevar un producto desde la idea inicial hasta el mercado final. Y no estamos hablando de cualquier producto, sino que hablamos de algo especialmente me motiva, puesto que mezcla ingeniería, diseño, una gran carga de emoción y además una buena dosis de cultura motera. Nuestro invitado de hoy ha apostado por una estrategia para hacer el lanzamiento de su producto sobre la que nos encantará hablar, y no es otra que Kickstarter, esa plataforma donde la gente financia proyectos antes de que existan con la promesa de que algún día recibirán el producto. Pero ¿eso realmente funciona así? ¿Es la mejor opción para validar un producto? ¿Y qué tal funciona como campaña de marketing? Hoy vamos a desglosar esta estrategia con Ángel Cazorla, CEO de Octane Fragrances, una empresa que en colaboración con IMAS ha creado una fragancia inspirada en el motociclismo y que busca revolucionar el mercado con un diseño único y exclusivo. Vamos a hablar de negocio, de crowdfunding, de riesgos, de estrategias de venta y sobre todo de cómo convertir una idea en un producto viable y escalable. Y ahora sí, Ángel, bienvenido a Toque de Ingenio. ¿Qué tal, chato? ¿Cómo estamos? Gracias por invitarme. Bueno, y a ti es un placer venir. Y a ti por venir, que sabemos que no vienes de aquí al lado, porque en realidad tú vives en Marbella, ¿no? Sí, vivo en Marbella. Soy de aquí, de Tarrasa, pero vivo en Marbella me fui por trabajo hace 17 años. Y me quedé por amor. O sea, ¿sí? Sí. Eso es muy bonito, eso nos gusta ¿Has mucho. visto? Hacer las cosas por amor nos gusta mucho, No, ¿eh? pues parte ha sido así. Y ya me he quedado allí porque, bueno, he echado ya las raíces. Mi hijo pequeño nació allí y el mayor fue con muy poca edad allí. Ellos ya son andaluces. De hecho, uno es marbellí y el otro llegó con 2 años. Y me ha acoplado a esa forma de vivir, que vamos, que no me vuelvo ni loco. Ah, sí, ya no vuelves a. Pero dalo por hecho. Dalo por hecho, que vendí todo lo que tenía aquí, me fui todo lo tengo allí, lo poco que tengo lo tengo allí y no pienso volver. O sea, que encantado de vivir en la Costa del Sol. Eso no tiene nombre. Vivir delante del mar, tener calidad de vida, poder disfrutar de tu tiempo cuando lo tienes, porque los que estamos todo el día liados no tenemos mucho tiempo. Correcto. Pero cuando sacamos un poco de tiempo y lo podemos disfrutar, es una pasada. Del clima que hay ahí. Es que le llaman la Costa del Sol por eso, porque de 365 días llueve un 10%, llueve en 30 días al año, ¿eh? Claro, pero es que es así, ¿eh? Más de 300 de... Es brutal, de sol. De tiempo espléndido, No, de sol. De tiempo para hacer deporte, para salir a pasear. Que mucha gente relaciona eso con que los andaluces no trabajan, y no es verdad. Trabajamos como leones. Lo que pasa es que es cierto que cuando tienes tiempo, que es lo que no tenemos muchas veces, lo disfrutamos. Lo puedes disfrutar más. Muchísimo más que aquí, porque aquí hay muchos trenes, colas, la ronda, pipí, las túneles de vidrieras, la hostia. Allí no, ahí es muy diferente. Bueno, pues bienvenido de vuelta a tu tierra, Sí, a tus orígenes. Encantado. Y oye, venga, vamos a hablar de tu proyecto, de mi bebé, de tu bebé, de lo que supongo que has dedicado los máximos esfuerzos en tus últimos años. Y bueno, para empezar, para ir al grano, sí. ¿Por qué una fragancia para moteros? Mira, te voy a ser sincero. Yo he estado toda la vida relacionado con el retail, siempre he estado vinculado al retail desde muy joven y me ha apasionado mucho los mercados y sobre todo la tecnología. Mi producto no tiene que ver con la tecnología, pero sí tiene que ver con desarrollar algo distinto. O sea, al final es tecnología, pero es tecnología analógica, no digital. Correcto. Que es lo que hoy en día nos mueve a todos. Yo, cuando era joven, competía de forma semiprofesional. Nunca llegué a ser un piloto de primera línea, pero sí que corrí muchos años. Y con mis hermanos siempre, porque cada uno tenía su vertiente empresarial, pero los tres siempre habíamos querido hacer algo juntos. Entonces, un día, bueno, esto fue hace mucho antes del COVID, empezamos a lo típico, una cena de Navidad, vamos a hacer algo juntos, que no sé cuándo, ya era hora, que no sé qué, venga, va, ahora podemos, no sé cuánto, tenemos tiempo, pim, pam, ahí tienes dinero para poner. Empezamos así. Y lo que empezó siendo un dibujo, porque se dibujó en una hoja de cuadriculada, estas de los blogs estos que se arrancan ras, sí. La hoja, se empezó así. Ahí empezó el primer boceto. No, se empezó ahí.
Empezó ahí en una poscomida de Navidad y empezamos a darle forma a la cosa. Y poco a poco, pues una cosa llevó a la otra. De ahí pasamos a hacer un alzado, o sea, una fotocopia Una impresión 3D. Una impresión 3D. Y de ahí ya, pues bueno, contactamos con los genios de IMAX, que yo no sé si conoces alguno, y gracias a ellos pudimos llevar a cabo nuestro sueño, porque no ha sido fácil, porque llegar a conseguir la calidad que tiene este producto, el manejo que tiene, porque además es que el tacto es como el del puño de una moto, el mismo grosor, el mismo rebote de la maneta, es brutal, habéis hecho un trabajo espectacular. El peso, que era una el cosa peso, no, el peso para que se aguante de complicada. pie, bueno, sí, tiene un montón de particularidades. Luego aparte, si aprietas menos la maneta sale menos perfume, si aprietas más sale más. O sea, el atomizador es... O sea, habéis hecho un trabajo, realmente ha sido una cosa muy chula. Pues a ver si el mercado lo valora, que al final es lo importante. Lo va a absorber seguro. Entonces, cuando tenéis vosotros esta idea y queréis lanzar esto adelante, ¿es porque habéis hecho un estudio de mercado y veis ese hueco? ¿Es por una intuición que tenéis? ¿Es por pasión. Por pasión. Es por pasión, realmente. Te lo digo en serio, fue por pasión. Porque al final, crear un perfume no es algo sencillo. Es un mundo que llegar a profundizarlo bien es muy complicado, porque te diría que el 80% del valor de venta pública de cualquier perfume está gastado en publicidad. Es un mundo que... ¿Cuánto? El 80%. El 80% sí, es sí. Un perfume de alta gama de una marca premium, no voy a poner marcas ni modelos, de coste, una caja emblistada, cerrada y terminada no vale más de 8 o 10 euros. Y se venden a cientos de euros, muchos de ellos. ¿Por qué? Porque gastan muchísimo dinero en publicidad. Entonces, entrar en ese mundo nos daba un poco de miedo, pero como íbamos avalados de un difusor que era totalmente disruptor y tocaba la patata del que nos gustan las motos, como a mí, que al ser piloto, ostras, yo siempre... Empezó todo con el sueño de dibujar y decir... Vamos a hacer que los moteros cambien su forma de echarse el perfume. Porque todo el mundo se perfuma con un bote de cristal, o excepto las mujeres que tienen el zapato de Carolina Herrera o el rayo de no sé quién, que hay 4 difusores, no hay más. Entonces, claro, que te puedas echar el perfume con el puño de tu moto o un símil, pues eso es algo muy pasional. Entonces, confluye 2 mundos muy importantes, que es el mundo de las motos y toda su pasión, y el mundo del perfume, que es el regalo más hecho en el mundo. En el mundo lo que más se venden son perfumes, luego flores y luego ropa en regalos. O sea, pero por porcentajes de mercado. Entonces, entrar en ese mercado era complicado. Y nos llevó mucho tiempo hacer unas fragancias que fueran realmente punteras, que tuvieran ese punch. Y decidir por la 3, que ya fue la final de todas, eso fue un trabajo... Vamos, de sacarme un máster de... un cum laude. Ahora llegaremos a las fragancias, pero sí. Antes te quería preguntar por el diseño del... En realidad es un frasco, ¿no? Sí, es un frasco. Por el diseño del frasco, porque en realidad emula el puño de una moto. Sí, pero mira, si te voy a enseñar y vais a entender un poco. Primero tocamos el mundo de la fragancia recargable, que hoy en día con el tema ecológico es un tema muy importante. El tema de los materiales, lo mismo, son reciclables, son materiales muy que se pueden volver a recomponer. Luego, la forma como se recarga es como cuando recargas el aceite del motor de tu moto. O sea, todo va con roscas. O sea, al final, la sensación es que te une como si fuera tu moto, ¿no? Cuando tú le vas a cambiar un filtro de aire, le vas a cambiar algo de roscas, es ese punto de unión, de cada vez que se te acabe el refill, ponerlo solo ya es un momento chulo, porque lo estás recargando y es como si fuera algo en tu moto. O sea, como si le pusieras gasolina o le pusieras el aceite o el filtro, o le cambiaras alguna pieza del motor. Pues eso fue una de las cosas que más nos hizo decidir que tenía que ser un puño de moto. Y que fuera desmontable, además. Porque imagino que puede ser un puño de moto, pero puede ser un amortiguador, puede ser muchas cosas. Un amortiguador también es algo muy característico. O un caballete, moto, ¿no? o 1000 cosas. Claro. Pero, ostras, eso fue el cerebrito de mi hermano, que lo tengo que recordar, mi hermano, el diseñador, que él lo dijo. Dice, porque nosotros en un principio el perfume iba a salir por aquí, directo, por detrás. Ajá. No iba a llevar la cabeza. Pero luego, junto a vosotros, cuando hicimos el diseño industrial, que ahí es donde hizo el trabajo de bandera, ahí es donde se curró de verdad, la única forma de rematarlo era como si saliera el perfume. O sea, para que te hagas una idea, o sea, si tú vas con la moto, con el manillar cogido así, al presionar, te sale el perfume y te viene en la cara como si fueras circulando. Y entonces lo hueles cuando lo echas hacia arriba. Y esa era un poco la premisa
de que al final fuera como la sensación de la libertad que te da el conducir y que tú al presionar la fragancia te arrollara. Y era un poco nuestro sueño. Bueno, decirme loco, decirme pasional, pero fue así. Está muy bien tirado. Fue así realmente. Y luego el trabajo que hicisteis para que esto, escuchar el ruido que clack, hace. ¿no? El clack este es el ruido que hace una moto. Cuando sueltas el embrague o cuando presionas. Eso te da una rechucha que les gusta las motos. Esto es brutal. Doy por hecho que la inmensa mayoría de la gente relacionará el nombre de vuestra marca, pero por si hay alguno que no lo acaba de vincular, Octane. ¿De dónde viene Octane? Octane es del octanaje de la gasolina. De hecho, vamos a salir a 98 euros, que va a ser un precio de la hostia. Por eso, porque la Super es de 98, aunque sí es cierto que las gasolinas de competición son de 103, incluso de más octanos, el metanol, y hay gasolinas que tienen mucho más octanaje, pero la que tú puedes comprar en la gasolinera es 95 o 98. Y decimos ponerle, es simbólico porque realmente yo lo cobraría más caro, porque el producto lo vale. Pero el precio de lanzamiento a 98 viene dado por eso, porque le vimos el nicho de decir, hostia, 98... Y la marca Octane. Como el octanaje. Sí, ¿no? Como el octanaje, y la marca Octane viene de ahí, del tirón. Claro. O sea, nosotros le queríamos poner algo que fuera muy ligado al motor y que más ligado que la gasolina que lleva la moto con la que tú vas todos los días. Está claro. Está hecha con octanos. Está claro. Hablando un poco del proyecto, sí. Está claro, es un proyecto en el que más ha participado en el desarrollo, pero tú eres ajeno al sector, ¿no? Eres ajeno al diseño, a la ingeniería, a meterte en esta película. Tú decías, mira, yo me dedicaba al retail, entonces toda la vida. Coger a alguien del retail y meterlo a desarrollar su propio proyecto, su propio producto, planos, impresiones 3D, prototipos y demás. Me gustaría que me explicaras cómo ha sido tu experiencia rodeada entre diseñadores, ingenieros y cómo ha sido... A lo mejor le puede sonar que lo que voy a decir ahora, quien lo escuche dirá, les estáis echando flores. No es verdad. Ha sido la hostia. Ha sido una experiencia brutal. He dado 1000 viajes, he dado 1000 vueltas, hemos hecho unos cuantos protos hasta llegar al final, 5 o 6, para que nos quedara como nosotros queríamos. Que yo entiendo que hay muchos productos en el mercado que se hacen 500.000. O sea, lo hemos hecho muy rápido. La verdad es que no lo hemos entendido muy rápido, pero ha sido un trabajo apasionante codo con codo, porque... Como yo era el que transmitía lo que yo quería, mi sensación y mi sentimiento, vosotros lo supisteis captar muy pronto y llegamos a un entendimiento muy rápido para conseguir esto, con muchos cambios y muchas historias, pero hostia, no es un infierno trabajar con ingenieros, ¿no? Para nada. Que normalmente somos bastante cuadriculaditos. Yo soy rojo del tema de decisiones, ¿vale? Así como los hay amarillos, verdes, azules. Yo soy rojísimo, soy cuadriculado y vamos... Soy la hostia para eso. Toda la gente que ha trabajado conmigo siempre me lo ha dicho, que soy rojísimo. Además, me han hecho hasta pruebas y todo. Y haciéndote soy rojísimo. Y me ha encantado, porque me he entendido muy bien desde el minuto cero. Porque yo también soy muy exigente. No soy ingeniero, pero soy muy exigente con las cosas que hago y me gusta mucho encontrar lo que busco. Entonces, trabajar con ingenieros, eso es muy fácil de conseguir, sé sintonía. Y la ha habido. Claro. Y la ha habido, 100%. Muy bien, decías que para desarrollar el proyecto, ¿cuántas que se han hecho? ¿5 o 6 prototipos? 5 o 6 prototipos distintos. Desde que empezamos, Masters 5 o 6, que le llamamos los prototipos, ¿cómo se llaman estos? Tiene un nombre, siempre con mi hermano siempre lo hablamos, los muletos. Ah, vale. Los muletos. Como en las motos también se dice eso, una moto de carreras que es con la que experimentas es un muleto. Vale. Siempre luego la mejoras. Pues hemos hecho muletos, hemos hecho 5 o 6, sí, más o menos. Yo estoy convencido que si el proyecto lo ha hecho IMAS, pues los prototipos los habrán hecho en Proton Go. Y si vosotros no sabéis lo que es Proton Go, os lo explico en 30 segundos. Proton Go ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Os dejamos el cupón Toque de Ingenio en la descripción por si alguno de vosotros necesita algún tipo de fabricación de piezas para vuestros proyectos. Y ahora que todos sabéis cómo Proton Go puede ayudaros a la hora de hacer vuestros prototipos para vuestros proyectos, continuamos con la entrevista. Ángel, me gustaría saber, que esto realmente es curiosidad propia, cómo se diseña una fragancia.
Bueno, es como te diría, lo mismo que es como se diseña un producto. Al final lo hacen ingenieros. Las personas que diseñan las fragancias son ingenieros. Ingenieros de perfume. Químicos. Y son vale. Ingenieros químicos y son la hostia. Y nosotros hemos tenido la suerte de dar con uno, que ahora no recuerdo, antes te lo quería explicar y no recuerdo el nombre. Este chico, aparte de tener el premio a la Nariz de Oro en España durante 3 o 4 años seguidos, trabaja en una de las compañías más importantes, no voy a hacer spoiler, de perfumería en España, y él se formó en una de las escuelas de perfumería más prestigiosas de Francia, que está en París, que ahora no recuerdo el nombre, igual me sale durante la entrevista, porque era uno de los perfumistas más famosos del mundo. Y él estudió allí, y el tío es un fenómeno de la leche. Porque esta empresa tiene diferentes ingenieros, como vosotros. Sí. Hay ingenieros distintos que hacen diferentes cosas por sus capacidades. Y nosotros fuimos a dar con él y realmente fue ¿Y cómo es un sueño. ¿Cómo es el proceso? Tú te sientas con él y dices, mira, yo quiero un aroma que... Claro, entiendo que le explicas el storytelling, ¿no? Mira, esto es un perfume orientado a motociclistas, ¿no? Que tiene que transmitir pasión, tiene que transmitir energía, tal ¿no? cual. Y él, ¿cómo materializa eso en un aroma? Primero porque es un genio y porque él sabe... Porque al final, generalmente... Los perfumes siempre son por tendencias de mercado y de tiempo. Hay algunos que perduran siempre, hay clásicos, el Ángel de Thierry Mugler, hay muchos perfumes, la esencia de Loewe, el tapón de cuero, hay un montón de perfumes que son de toda la vida. Sí. Entonces tienen un sabor y un olor, se les dice sabor, pero es un olor muy característica. Entonces lo hemos hecho en función de las tendencias del mercado y sí, lo que has dicho tú, en función de la pasión, de todo lo que vincula el movimiento de una moto, de las sensaciones, ¿no? Y nos hemos guiado por los ingredientes de toda la vida, mezcles, patchouli, en su justa nota, y aparte lleva notas de asfalto y de cuero. Muy bien. Que eso es alquimia pura. Y tiene mucho que ver la forma en que se cura el perfume para que tenga ese olor que tiene realmente tan... Que te hace sentir que vas como en moto, ¿no? Porque cuando tú lo utilizas y lo pones, la gente dice, hostia, ¿qué huele aquí? Porque es un olor muy impactante, muy fresca, de hecho, pero a su vez es que es particular. Yo te tengo que reconocer que antes de que estuviera el frasco, antes de que estuviera desarrollado, por aquí ya corría el perfume. Y yo me lo apropié. Porque se fue la primera vez que lo olí, el número 3, porque ahora te voy a preguntar, hay como varias versiones, y yo olí el 3 y dije, hostia, este se puede convertir en mi fragancia preferida por encima de todo, porque me encantó. Huele muy bien, además lo hemos hecho, también ha sido algo muy trabajado. Igual es que yo soy motero, ¿eh? Igual eso ahí corre un poco, ¿eh? Seguro que va a mi favor. Claro. Pero ten por cuenta que para hacerlo ha pasado un poco como con vosotros. El feeling tiene mucho que ver. Con el perfumista, ¿no? Con el perfumista. Y él estaba en Sevilla. Ajá. Entonces, yo me acercaba a Sevilla desde Marbella, pues, yo qué sé, 2 veces a la semana a olfatear, porque íbamos a ver muestras y hasta que no dimos con la tecla lo que queríamos, pues estuvimos un tiempo. Quitaba de un lado, ponía del otro, al final, hasta que encontramos lo que queríamos. Hicimos las 3 estas, la 1, la 2 y la 3, que van por las marchas de las motos. Tenemos diseñadas la 4, la 5 y la 6. Y vale. Porque creemos que cualquier moto estándar tiene 5 o 6 marchas. Entonces, la idea es que los perfumes, cada fragancia, tuviera un número, como las marchas de una moto. Vale. Por eso se llaman así. O sea, habéis desarrollado hasta 5 o 6 fragancias, ¿no? Sí, están en el mercado. O sea, que ya las tengamos hechas, terminadas y enfrascadas para poder en futuras versiones poner, la 1 y la 2 están listas. Vale. Ya están acabadas. Y de hecho están registradas nuestras. Vale. Y la 3 igual. Y la 3 es la que hemos decidido poner para la campaña de lanzamiento en los productos con el acabado negro piano que tenemos, va con la fragancia 3, que es la que por goleada, porque nosotros hemos hecho un tester de todo esto, ha ganado. Bueno, o sea, que es la que te gusta a ti. Además, yo también llevo esa. Y yo, mira que la 1 se diseñó un poco por mi feeling. Por tus gustos. Por mis gustos. Y la 2 de mi hermano, el mediano. Y esta se la dejamos hacer a él, a su rollo. Mira, al perfumero, para flipar. Porque nosotros yo siempre he llevado Acqua di Gio desde muy joven. Vale. Y mi hermano, no recuerdo, antes te lo quiero decir tampoco, y como no es la mía, no me acuerdo. Mi hermano lleva esa. Entonces, que fueran muy similares. Evocara un poco a ese... Los frescores, ¿no? Sobre todo vale. un poco el primer golpe, ¿no? Porque luego están currados diferentes, porque lleva más limón, lleva más cítricos, esta que la que yo me ponía.
Pero en la 3 le dijimos, aquí te vamos a dejar hacer a ti lo que te dé la gana. Así. Y el tío se nos queda mirando y dice, ¿en serio? Y dice, sí, sí. Tú vas a hacer lo que te dé la gana con las tendencias de mercado y con lo que nosotros más o menos te induce una moto, ¿no? Sí. A la frescura, a la libertad, a todo esto, ¿no? Fueron 3 o 4 pruebas solo, te lo juro. 3 o 4 pruebas certeras. O sea, primero hicimos muchos testers, pero para llegar al final fueron 3 o 4 solo. O sea, el tío afinó una pasada. Hizo un perfume que nos embriagó a todos desde el primer momento. No, es un acierto. O sea, me encanta, literalmente. No puedo decir otra cosa. Escucha una cosa. Aquí tenemos muestras de como 3 versiones, ¿no? Sí. En realidad la que va a salir en Kickstarter Esta. es esta. La negro piano. Negro piano. Sí, le llamamos negro piano por el brillante, que asemeja a un piano de cola, porque dijésemos, haciendo estudios de mercado y preguntando, es la que más empaque tiene para salir. Pero luego tenemos 2 diseños más hechos ya, que si la campaña funciona como creemos que tiene que funcionar, saldremos con más modelos. De hecho, tenemos, y aparte ahí en cartera, pues bueno, llegar a conseguir que las marcas de motos nos licencien y podamos hacer licencias de cada marca y poder con poner su la perfume, marca la marca de cada moto, y queremos llegar hasta el detalle. Yo soy de Harley, ¿eh? Ya, pues, hostia, es que ahí le has dado la tecla. Me quedaría muy bien, ¿eh? Los bikers, que se llaman bikers, los moteros de Estados Unidos, no son moteros, son bikers. Lo mismo es un pescadero que un repartidor de pizzas, que un multimillonario, van con el chaleco de cuero, el mismo todo de Harley, y son todos colegas. Es una comunidad, y eso es una hermandad. Si lográramos entrar ahí, ese es el mercado, porque claro. ahí todo el mundo querrá tener su propio perfume. Además, hacer una fragancia exclusiva para ellos, y esa es la que apunta, la Red Bake, que es la de color acero. Luego hemos hecho una en negro mate, porque los negros mates gustan mucho en los coches últimamente, y es una moda que se está usando mucho incluso en las motos, en las terminaciones, pero son futuras. Están hechas, hemos hecho unas cuantas unidades, que a lo mejor si algún afortunado se aligera comprando y le podemos hacer algo especial, igual le entregamos una de estas que son bastante más caras solo por producción ya. Claro. Porque son muy pocas las unidades que se han hecho, pero en un futuro lo que queremos es tener estos 3, más lo que os he comentado de las marcas de motos. Y lo que te quería... Perdona, y queremos llegar no solo a la marca, al detalle del modelo de la moto. O sea, a nosotros nos gustaría que, por ejemplo, se me ocurre, pues Ducati tiene la Panigale, hay muchos modelos. La Monster, que es la más típica, llegar a hacer un puño de la Monster, con el diseño del último modelo de la Monster, o de Diablo, con los colores exactos igual. ¿Para qué? Pues para que la gente, cuando el tío se compra la moto, y generalmente el que se compra una moto de este tipo tiene 2 cascos mínimo, porque si tú eres motero lo sabes, 2 cascos, 2 guantes, tiene botas diferentes. ¿Qué le regalas a un tío así? Si es que el que tiene una moto de este tipo, salvando las distancias, tiene pues casi todo lo que quiere comprar, porque se lo puede mantener o lo puede permitir. Que eso lo puede hacer todo el mundo, porque al final una moto es más barata que un coche. La gente me dice, es que tienes una moto muy cara. Bueno, tú te has comprado un coche del doble, y lo tienes a 8 años. Es decir, al final una moto la gente lo mira como un objeto de lujo y es un modo de transporte igual que otro, solo que tú le dedicas es como todo. Quiero un piso más pequeño que un piso más grande, pero quiero una moto, quiero tal moto, y te la compras. Es decir, y generalmente el que se compra una moto de ese tipo le gusta ir equipado con toda la ropa y todo el producto de esa marca. Entonces, llegar a tener ese detalle de poder que la Monster tenga su propio perfume y su propia fragancia y su propio diseño, eso es la clave de todo. Porque ahí es donde cierras el círculo. Claro. Porque tu mujer, tú tienes unas Foster o una Electra Geld, y tu mujer te regala el puño de la Electra Geld último modelo. De hecho, mi mujer me ha regalado el anillo de Harley, la hebilla de Harley, las botas de Harley. Ahí lo tienes. Pues que esto funciona así, ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando corría, yo tenía 3 monos, uno más gordo de invierno, uno más fino, uno más transpirable, las botas de no sé cuánto, los guantes que me iban mejor porque en invierno tenía más tacto con ellos. Al final, el que es caprichoso y el que se gasta la pasta en lo que le gusta, y tiene la suerte de poderlo hacer porque trabaja y lo puede pagar, hostia, ese tío no se mira un detalle, se compra lo que le gusta a él. Porque al final, si no tienes pasión por algo en la vida, al final el que le gusta ordenadores tiene 32 ordenadores. Es que es así. La gente dice, hostia, ¿qué moto te has comprado? ¿Te has gastado no sé cuánto? ¿Vale? ¿Y qué? ¿Y a ti te gusta jugar a golf? Yo no me gasto 1.000 pavos en un palo de golf ni harto vino. O los relojes. O los relojes. Que le da por relojes para bueno, pagar relojes. eso es más caro. Claro. Si los quieres buenos, es más caro. Sí. Pero jugar a golf, por ejemplo, que ahí donde yo vivo es la Costa del Golf. La Costa del Sol, Costa del Golf le llaman. Pues ahí yo conozco mucha gente que tienen trabajos normales, que no son gente que se gastan una pasta en un carro de golf y en unos palos, y digo, pero tío, es que tiro mejor, no sé cuántos, que si
El Switch, y digo, hostia, yo le pego al suelo. Yo no sé, yo soy muy patoso. Y yo no entiendo que se gasten 2.000 pavos en un palo. Y se los gastan. Bueno. Entonces, ¿no te vas a gastar, no sé, Claro. el regalo de tu moto, tu pasión? Seguro que sí. Te quería preguntar por los dos envases, porque Sí. sorprende un poco, ¿no? O sea, en general el packaging ya es como muy... Os explico. Mira, Está como muy trabajado. mira, el packaging emula directamente como si fuera una parcela donde guardas tu puño y tus dos recargas. Entonces, esta, que va con un tapón ciego, esta es la que tú te roscarías y pondrías dentro del... Creo que esta ya lleva uno puesto para que tenga el perfume, ¿veis? Esta no lo lleváis. Entonces, abriríamos aquí el bote, lo meteríamos dentro, roscaríamos, como hemos hecho con aquella, lo cierras y ya tendrías tu perfume. Manchas 3 o 4 veces y tendrías tu perfume, ¿no? Y esta, que es exactamente el mismo bote, que si termina este también lo puedes poner aquí, pero lleva su propio difusor. Porque así causas un engagement del triple. Porque si tú solo tienes el perfume en tu casa, te lo pondrás cuando estás allí, pero si lo llevas en la bolsa del gimnasio, en el coche, en la riñonera, donde la quieres llevar, pues el perfume lo usas todos los días. Y lo tienes en el coche, te pegas un toque cuando te bajas y siempre tienes el perfume y le das más uso. Y por eso lo hemos hecho. Y además, para que el puño tuviera estas medidas, estos grosores y todo, no podíamos hacer una recarga que fuera mínimo de 75 mililitros. Entonces las hemos hecho de 37,5 para que con dos tengas los 75 mililitros que tiene cualquier perfume del mercado. Claro, porque el tamaño del puño se tiene que respetar al diámetro y es el que es. Hombre, ¿no? es que no te da cotas. No te da cotas para hacerlo de otra manera. Entonces, por eso tiene 2 refills. Y también se han hecho en aluminio precisamente por lo mismo, para emular en la recarga de una moto, de cuando le vas a hacer cualquier reparación y le pones... Y van todas las piezas van selladas en aluminio y cerradas igual. Pues eso lo hemos hecho así. Muy bien. Pues vamos a hablar de la campaña de Kickstarter, ¿no? Que al final hay que lanzar esto, la gente lo tiene que comprar y hay que darle notoriedad, ¿no? Sí. Por cierto, os vamos a dejar a todos el enlace donde se puede hacer la precampaña. La campaña de Kickstarter saldrá en un mes aproximadamente, ¿no? Mes y medio. Mes y medio, y ahora lo que se está haciendo es invitar a la gente a una web que pondremos aquí abajo para hacer una precampaña. Os podéis escribir y ser de los primeros en recibir el lanzamiento, porque acordaos que en Kickstarter, como es una campaña de crowdfunding, los primeros en adquirir el producto obtienen mayores ventajas que los que van cogiendo a posterior, con lo cual los 50 primeros tendrán un mejor precio o una mejor precio sobre todo. Mejor precio, ¿no? Sí. Sobre todo, y a partir de ahí, con lo cual es súper importante que os apuntéis en la web que os vamos a poner para estar enterados de cuándo sale la campaña. Vale, Kickstarter. ¿Por qué hemos valorado, por qué creemos que Kickstarter es una buena estrategia o es la mejor opción para lanzar este producto? Mira, creemos realmente que Kickstarter es una plataforma a nivel mundial donde la gente es apasionada. Es una plataforma donde la gente, el que le gusta Kickstarter, que es es a nivel mundial. Sí. Es que la gente se viene aquí. Yo hablo con gente y digo, hostia, voy a salir en... ¿Y qué es eso? Porque poco friki eres. Porque Kickstarter es la hostia. Kickstarter en países como Estados Unidos es una de las plataformas de venta de lanzamientos de producto más importantes que existen. Entonces, lo hemos hecho con ellos precisamente por eso. Porque como es un planteamiento global, lo que queremos es que el mercado mundial pueda ver este tipo de producto. Lo hemos patentado, por supuesto. Todo está súper protegido para que nadie pueda copiar nada. Y lo hemos hecho con ellos precisamente por eso, por los tentáculos que tienen. Llegan muy lejos. Y aparte, está claro que nos ayudan a arrancar el proyecto. Claro. Nos financian. Claro. Porque nosotros hemos llegado con nuestros propios recursos, que han sido los que han sido, pero para llegar a salir al mercado como Dios manda, necesitamos tener pues supporters y gente que nos empuje y poder hacer, pues después de esta primera producción de 2.000 unidades, poder volver a salir con otras 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, unos moldes más grandes y poder crecer y poder hacer todo que nuestros sueños se hagan realidad. Perfecto. Si alguien no tiene claro lo que es Kickstarter, que lo dudo, pero os lo explico muy rápidamente, Kickstarter es una plataforma de crowdfunding donde patrocinadores apoyan a proyectos independientes que se presentan. En este caso, Ángel presenta su producto, que es este perfume que han desarrollado ellos. Entonces, a nivel de financiación, desarrollar
sacar al mercado un producto suele ser bastante caro y se requiere una parte de la financiación, que en este caso es una financiación pública, puesto que son patrocinadores los que, anticipando la compra de ese producto, obtienen algún tipo de beneficio y, por otro lado, colaboran en que ese producto, ese proyecto, salga adelante. Eso es Kickstarter. Kickstarter, como bien decías, es una plataforma global, al final vende en todo el mundo. Si tuvieras que jugártela, ¿dónde crees que mayor aceptación vamos a tener con...? Ya lo he dicho. ¿Lo has dicho? Sí, ¿Dónde? Estados Unidos. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no, Sí. no lo he escuchado. Sí, Estados Unidos, creo que seguido de Emiratos Árabes y de toda la parte asiática. Porque los asiáticos les gustan mucho los perfumes. Y en todo lo que es Dubái, de Emiratos, igual. Y Estados Unidos por pasión. Yo creo que son los mercados... ¿La pasión motera de ahí? Sí, es bestial. Es bestial, es muy bestia. El porcentaje de moteros versus los habitantes es mucho más alto que en cualquier sitio. O sea, bueno, quizás las distancias, ¿no? Como todo está lejos. Bueno, pero es la pasión que le ponen. Es que es otra historia. Ya. Los bikers son lo que te he contado antes, de que se juntan unos con otros y no hay estatus sociales, que eso es lo bonito. Porque generalmente los deportes, por desgracia, en la vida es así, hay que ser sinceros. Las estatus sociales tienen mucho que ver. Yo juego golf porque yo no sé cuánto, yo hago no sé qué porque... Que no es así tampoco, porque yo conozco gente que tiene trabajos muy, muy respetables, pero que no ganan muchísimo dinero y juegan a golf allí, y son buenísimos. Pero luego también está el típico pijorrín que tiene un carro de golf que vale 30.000 pavos, que no se lo puede comprar el otro ni hipotecando la casa. ¿Me entiendes? Y luego no sabe ni darle al palo. Pues esto es igual. Al final, esa pasión la une la moto. Y ahí es donde queremos golpear. Con el perfume, que es algo que se utiliza mucho, y con la pasión de que tú te pongas el perfume con el puño de tu moto. Eso es que si logramos conseguir hacer las patentes de las marcas, hacer las licencias, eso será la hostia. Porque es que eso va a ser el enganche total. Y luego a eso se le sumará que si somos capaces de vender muchas unidades del puño, porque el problema, entre comillas, que puede tener un perfume es que no sabes cómo huele. Entonces, a mí me flipa totalmente, pero que la gente que no está viendo puede decir, claro, ¿qué vas a decir? Claro. No, ¿o qué vas a decir? Claro. Lo estás lanzando tú, ¿no? Pero realmente la olor es brutal. Pero hay gente que lleva su perfume hace 20 años, hay gente que son no roñas, no se cambian de perfume. Yo lo respeto mucho, pero a mí me gusta mucho cambiar de perfume. Y ya no solo cuando empecé con yo ya de antes. A mí me gustaba tener 3 o 4 perfumes siempre, cuando era pequeño. Que no me los podía ni costear, se los quitaba mi hermano, al mediano. Pero siempre me han gustado ir variando de perfume. Entonces, la gente que tiene el enganche con su perfume le puede crear un freno. Entonces, la idea sería que las propias marcas pudieran hacer sus propias recargas con ese tipo de envase para incluirlo en el puño. Ese es el sueño. Ah, vale. Como el Nespresso. Ya lo entiendo. Como las cafeteras. Eso es un poco el sueño. Bueno. El sueño es ese. Bueno. Porque realmente si yo soy una marca de perfumes y hay un determinado nicho de mercado que me está copando y me está robando clientes por punto precio, por muchas cosas. O sea, pues yo creo que la mejor solución es unirte. Haces tú esa recarga con ese tipo de refill y lo vendes tú también y vendes el tuyo, ¿no? y bloqueas el del otro. Entonces, ese es un poco el sueño. Vale, Ángel, este podcast pretende ser inspirador para otros emprendedores, empresarios, startuperos o gente que se lanza a locos que se lanzan al mundo de desarrollar un producto y quería hacerte algunas preguntas sobre la campaña de Kickstarter por si a alguien le puede servir de ejemplo, ¿no? Y una de ellas sería, ¿cuánto tiempo lleváis preparando la campaña? De preparación de campaña, lo que es la campaña... O sea, ya no el producto está hecho, lo tienes en la caja. ¿Cuánto os ha costado? 2 meses bien buenos o 3. 2 meses. Sí, porque además es como todo. Yo siempre soy muy perfeccionista, lo que he dicho antes es rojo. Entonces, si las cosas las quieres hacer bien y quieres dar los tips correctos, tienes que hilar muy fino. Entonces, la campaña la hemos querido hacer con mucho cariño con el equipo y ha sido un trabajo arduo. Para mí ha sido como más complicado poner el traje de largo que no hacerlo. Vale. Porque al final los mensajes que queremos dar son tan concretos que hay que afinar muy bien con lo que dices y cómo lo dices. Es como la mujer del César. O sea, no solo con decirlo, hay que cumplirlo. Entonces,
Eso es un poco lo que más tarea nos ha traído, pero lo hemos hecho, vamos, yo creo que va a salir muy bien. Vale, y para los patrocinadores que quieran promocionar tu producto, tu proyecto, ¿qué ventajas, qué descuentos, qué se le ofrece por participar en Kickstarter? Bueno, pues los primeros, como bien has dicho antes, ahora no tengo el porcentaje en la cabeza, pero no sé si son 30 los que primeros compran los primeros 40 y los que se compran los primeros 100 serán unos descuentos muy bestias. Importantes. Muy bestias. Y estos, si cuando reciban el producto, van a ser los primeros vendedores del producto. Porque el producto te puede decir mucho ahí, pero si lo tienes en la mano cambia todo bastante. Y si lo hueles, realmente igual no te apasiona. Pero yo estoy convencido de que para atrás no te va a echar seguro. Y que en un momento u otro te lo vas a poner. Como te repito, hay gente que, yo qué sé, me gusta el Thierry Mugler ese de Ángel y eso es un perfume muy nicho y hay gente que lo lleva, es muy nicho. Y lo llevan hace 20 años. Pero, ostras, hay que probar otras cosas. Pienso, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que si lo prueban, al final se van a enganchar a él, seguro, seguro. Vale, supongo que lanzas la campaña, en 24 horas consigues la meta, ¿vale? Que sería el reto absoluto superado, ¿no? En 24 horas consigues la inversión que estás pidiendo. ¿Qué locura se te ocurre que puedes hacer al día siguiente? Pedírmela a vosotros. No sé. Vale. La dejo al detalle, vale. A ver, no os paséis vale, mucho. Escuchad, ojo, compromiso de Ángel. Ángel se compromete a que si en 24 horas consigue cumplir el objetivo que tiene puesto en Kickstarter, dejad qué locura queréis que haga en comentarios y se compromete aquí públicamente. No seáis capi. Se compromete brones. a que lo va a hacer. Acepta todo, ¿eh? Ahí está. Ha sido él. Yo le he preguntado y ha sido él el que ha decidido que lo hagáis vosotros. La verdad es que si somos capaces de lanzarlo... Mira, yo te voy a decir una cosa muy clara. Y ahora con esto creo que lo cierro el círculo. ¿Tú sabes por qué estoy yo con todo este tinglado montado? Venga. Porque yo me compraría uno. Punto. Ese es el fin de la cuestión. Si tú me preguntas, ¿tú por qué te has liado la manta a la cabeza? Porque yo, como te he dicho, he estado siempre vinculado al retail. Y he estado muchos años en una gran compañía y he tenido puestos directivos. Ostras, y emprender con 51 años, con 51 que lo hice, hace 4 que me lié, hacerlo en serio ya, a poner pasta de verdad y a hacer el proyecto en sí. Yo no sé si todo el mundo es capaz de, con 51 años, 2 hijos ya, meterse de cabeza a hacer algo que no sabes cómo te va a ir. Me mueve la pasión de que si yo no fuera Ángel el que ha hecho toda esta historia y yo lo viera en algún sitio, yo me lo compraba. Si yo lo toco y yo lo huelo y yo lo pillo, yo me compro uno, seguro. Quedas, ¿no? Entonces... Aquí pues está el señor que está en edición, estás tú, estoy yo, a ti te encanta, tú seguramente si no te lo regalan te lo hubieras comprado tú. Seguro. Y yo me flipo, me lo hubiera comprado y yo he hecho pruebas en el avión, he hecho pruebas en el AVE, he hecho pruebas en restaurantes, en millones de sitios. Y he preguntado, ¿tú te gustan las motos? Y le he sacado el cacharro y es que se le cae la cara a la gente del suelo. ¡Hostia! ¿Esto qué es? Y hostia, qué bien huele, y no sé cuántos, hostia, qué tacto tiene, no sé cuántos. Ese sentimiento es lo que me ha movido a hacer todo lo que he hecho. Vale, si tuviéramos que describir esta fragancia, que un motero pudiera ponerle un adjetivo, una palabra, ¿cuál crees que sería? Adrenalizante. Me lo acabo de inventar. No sabemos si existe, ¿no? Es que combina... Adrenalizante. Adrenalizante. Yo creo que combina mucho la adrenalina y la pasión. Es realmente... Es un olor muy peculiar y muy buena, muy fresca. Y bueno, yo quiero que... El sueño, como te he dicho antes, es unir a los moteros con una fragancia y con un gesto. O sea, es que eso es... Si lo analizas bien, es como decir que, no sé, que al que le gustara, no sé, jugar a fútbol, tuviera su propia pelota de fútbol del Campeonato del Mundo... firmada por no sé quién, yo qué sé, algo que te realmente dijera, hostia, tío. Algo que te represente. Claro, ¿no? estoy con algo que me flipa. Me gustan las motos que me vuelvo loco con ellas, hostia, y me estoy echando perfume con el puño de mi moto. Claro. Y si ya cerramos el círculo, como te he contado antes, con las marcas y los modelos, imagínate ya, eso ya es alucinante, porque nosotros ahora vamos neutros. Vamos con un puño neutro, una marca que es Octane, por supuesto, y con un color muy, muy neutro, muy, muy actual y muy bien conseguido. Pero claro, tú ahora imagínate que tienes el modelo de tu moto. Exactamente igual. Claro. A uso igual. Claro. O sea, eso es un sueño. Ángel, aquí uno de las complicaciones, de los retos que le veo, es que tienes que competir contra un sector muy grande, que es el del perfume. Son
marcas enormes con presupuestos en publicidad inimaginables, ¿no? Pues es el 80% de todo lo que se gasta en una es un producto, publicidad, en un producto, sí. Eso es publicidad. Sí, es una burrada. Tienes por delante un reto gracioso. Sí. Me gustaría saber cómo pretendes destacarte, diferenciar, qué herramientas tienes tú para luchar contra esas grandes marcas. Pues mira, lo primero es, como te he repetido, la pasión. Al final, yo para empezar a dar pasos, que Sí. eso no te lo he contado, hicimos una encuesta en el circuito de Cheste en el año 2000, después de la pandemia, Vale. y entrevistamos más de 300 personas en el circuito y tengo los datos. Es que ahí es donde arranqué. Realmente es donde Sí. me lié la manta a la cabeza y empecé con los protos. El 95% de los tíos que les pregunté, también es verdad que no, es como si te vas a una iglesia y le preguntas por rezar a uno que sale de ahí. Sí. Me fui a un circuito de motos y me fui al primer gran premio después de la pandemia encima, que iba la gente con mascarilla y con unas ganas de motos que no veas. El 97% lo regalarían a un motero y el 99% le encantaría que se lo regalaran a ellos. De toda la gente que entrevisté, ¿eh? Ahora, es verdad que te ponían un punto precio, te marcaban unas pautas, porque yo hice una serie de preguntas. No a cualquier precio. Claro, porque yo hice un quesito, sobre todo con la fragancia y con el producto. Brutal, brutal. Es cierto que no me fui a preguntarlo al Mercadona. Sí, Oh. ni a una mercería. Ni me fui a la puerta de una ferretería, me fui a un circuito y encima después de la pandemia, que fue el primer gran premio que se hizo en noviembre del 2020 en Cheste. Se hizo allí. Que llevaban la gente con mascarilla. Y lo tengo grabado además, lo tengo todo hecho. Brutal. O sea, y tengo vídeos. Además, igual los ponemos en la campaña. Porque yo pedí permiso a mucha gente para que me dejaran y le ves la cara a la gente y alucinas. Y es que son gente como, te pregunto a ti, oye, ¿qué te parece? Hostia, qué guapo. La cara que pone el tío cuando ve el cacharro. Y cuando le doy. Y era un proto, no era esto, no era el producto final. Eran los prototipos que se recargaban así como con una botella y era un producto tosco. Que no tenía ni el tacto ni de coña de esto. Pero el empaque de ver, hostia, y le echaba el perfume, Dios, la cara que se le ponía a la gente, eso me volvió loco. Porque es que lo vi claro. Ahí fue donde de verdad lo vi claro. Ya porque yo me lo hubiera comprado, pero ya por ver la cara que le ponía a la gente. Es que la gente se le cambiaba la cara. Y digo, ¿esto qué es? Y ya le preguntaba, ¿y qué te parecería esto de tu marca de moto? ¡Hostia! La gente, bueno, flipante. Y después de la campaña de Kickstarter, que Sí. saldrá en unos cuantos meses, más luego otro mes que se hace más el tiempo de entrega de la producción, cuando Sí. haya pasado toda esta euforia de lanzamiento, ¿cómo vas a distribuirlo? ¿Vas a hacerlo? ¿A dónde voy a atacar? Todos Sí. los mercados. Principalmente el mercado online, porque es el mercado que hoy en día, por la forma de... por cómo somos hoy en día. Hoy se compra mucho online, sobre todo producto de este tipo. Es importante también estar en el retail puro, Sí. también tener stands en retail puro. Pues, se puede llamar Corte Inglés, se puede llamar cualquier otra marca insignia, o perfumerías de lujo, o perfumes generalistas, para que la gente los pueda comprar y vender también allí. Productos determinados para cada línea de distribución, pero creo que el mercado va a ser online. Vale. Como todos los mercados al final. Yo no sé. Pero yo, por ejemplo, me gusta este modelo sudadera, Sí. me voy y me compro una, me gusta cómo me queda y me compro 3 colores. Y los pillo online. Porque los tienen online y ya tengo una de esa talla, pues quiero 3. Quiero el amarillo, el rojo y el azul. Pum, los pido y me los traigo. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo para ir, porque estoy para acá, para allá. Pues bueno, creo que el mercado emergente es el online. Pero también te tengo que decir que el mercado tradicional va a seguir funcionando durante muchos años. Y hay mucha gente que le gusta ir y tocarlo y verlo. Entonces, y llevárselo en el momento. No solo no esperar a comprarlo luego online, porque los precios van a ser similares. Claro. Es por la comodidad de la entrega más que otra cosa, por no llevármelo encima cuando lo compro. Hay muchos gaches para eso, ¿no? Lo que habrá que ver cómo el mercado online acepta la compra de un perfume. Pues por eso que te estoy diciendo, porque la gente primero lo huela. Claro. Lo huela. La gente pueda ir a un sitio donde lo pueda ver y lo pueda oler y luego habrá el que se arriesgue. Porque Claro. dirá, me lo compro igualmente. Bueno, al final sí. mucha gente simplemente por el frasco lo comprará. 100%. Que luego te guste más o te guste menos. 100%, seguro. Claro. Pero lo queremos tener en el mercado tradicional, por supuesto, porque aparte yo soy un precursor del mercado tradicional. Pienso que el mercado tradicional y el detalle del cómo tratas a un cliente del tú a tú, eso es muy importante, eso no se puede perder. Yo digo que el mercado online va a ser el que me va a dar el pulmón de venta, porque al final las unidades salen ahí, a grosso modo. Sí.
pero el mercado tradicional no puede morir nunca, jamás. Vale. 100% precursor. Hemos hablado de modelos diferentes, hemos hablado de la versiones específicas por marcas y modelos. Por marcas y por modelos de moto. ¿Hay algún otro futurible a añadir a la gama de productos? Sí, para niños. Luego, si lo analizas bien, es muy parecido al puño de una bicicleta de montaña. Sí. Tenemos, solo habría que variar un poquito el diseño. Moda, también textil muy de alta gama, producto chulo y pocas unidades además, que no haya mucho producto en el mercado. Eso creo que es importante, sobre todo en el textil caro y alto de gama, que haya poco. Y productos desarrollados. Cuidado personal, nos gustaría tener un set también de afeitado. O chicas moteras, ¿no? Bueno, por supuesto. De hecho, hemos hecho diseños, que no voy a decir las marcas porque eso sí que ya me meto en camisas de 11 varas. No debes. Y no debo, pero hemos hecho diseños para chicas con piedrecitas. Ah, con piedrecitas, muy bien. ¿Vale? Por diseñar, hemos diseñado la hostia de cosas. Y por supuesto que las mujeres moteras, y no va a ser el típico puño rosita, porque a las mujeres moteras el rosita no le gusta. No hay muchas motos rosita. No, que va, para nada. Los verdes metalizados, los dorados, chulos, intensos, ese tipo de producto. De hecho, tenemos una gama de producto, una pala hecha ya, que eso va en batería. Y los perfumes de chica van detrás también. O sea, todo va a colación. En función de cómo la campaña arranque y la potencia que podamos darnos, nosotros lo que queremos es reinvertir todo para crecer. Algo que se va a preguntar mucha gente es ¿dónde fabricas esto? España. Es made in Spain 100%. Para nosotros eso es un honor decirlo. Quizás los costes sean más caros, pero el producto es español, 100%. A futuro no sé. Si tengo que fabricar, ojalá, millones de unidades. Claro. Veremos a ver cómo lo hacemos, pero hoy por hoy es español. Tanto el perfume como el... Todo, como el diseño, como el producto, sí, el montaje, todo se hace en casa. Sí, sí. ¿Y el perfume dónde se hace? En Sevilla. En Sevilla. La fábrica matriz está en Sevilla. Vale. Y luego hay un macerador, que es como... Sí, se maceran los perfumes. Se maceran, sí, los perfumes, porque llevan esencias, aceites de esencias y se maceran. Hay un alquimista en Toledo que es La Bomba, que es un tío, es un genio, tienes que conocerlo, es para conocerlo. Es un gran personaje, pero tiene una mano con los perfumes, alucinas. O sea, el perfume no va de Sevilla a Toledo, en Toledo se macera, tiene 3 meses de maceración y de ahí pasa a Barcelona. En barrica. No es en barrica, pero... Como los vinos. No es en barrica, pero están como unos displays grandes. Sí. Y con una temperatura especial, el tío, fliparías. No tengo ni idea de cómo se hacen los perfumes. El tallercito del tío. Es un genio. Y hace eso, es mano de santo lo que hace. Oye, muy bien, pues Ángel, muchas gracias por toda la explicación. Muchas gracias por explicarnos tu experiencia con Kickstarter. Y no sé si te lo han explicado, pero que lo sepas, que la última pregunta de todos los invitados del podcast es que nos digas cuál ha sido tu mayor cagada profesional. Tío, muchas. Y el que ya que no tiene... Suele pasar. El que ya que no tiene... Yo me he caído y me he levantado 380 veces. Estoy operado de los codos, por las motos. Pero no, cagadas profesionales. Montamos unas tiendas de ropa con mis hermanos cuando éramos jóvenes que no nos funcionaron. Fue un poco desastre. Lo gestionamos mal. Pero empresarialmente hablando, ese fue la cagada más grande porque todos los demás han sido ciertos, gracias a Dios. Mi vida profesional ha sido buena. Y mi proyecto va viento en popa y súper bien respaldado. Estoy súper contento de estar con vosotros, de tener una empresa como la vuestra que me ayuda y me vale, y de perfumeros como los que me están ayudando. O sea, me siento un privilegiado. Cagadas esa, empresariales esa. ¿Y qué era una tienda de? Ahora te vas a reír. Le pusimos el nombre nuestro, Caz de Cazorla, vale. Land, Mundo Cazorla, vale. Cazland. Y abrimos 3 tiendas, 4 abrimos al final. Y comprábamos unas marcas de ropas que en aquel momento emergían en España, te estoy hablando de hace 20 y pico años. Sí. Y nos equivocamos un poco. Quisimos hacer un poco el concepto como si fuera un Bershka, sí, pero sin dinero. Y claro, no nos fue bien.
porque no podíamos cuando le comprabas el producto al fabricante, Sí. no te daba todas las tallas que tú querías, venían mucho los tallajes de otros países para comprar a buen precio, para luego tú poder ser competitivo, y ahí fallamos un poco porque la cadena de distribución no era como ahora, no funcionaba todo como funciona ahora. Y fue un poco desastre porque cuando tú abres una franquicia todo viene muy detallado, Sí. pero cuando tú quieres hacer la franquicia y sin pulmón es muy complicado y ahí nos equivocamos. Pero tampoco perdimos mucho. Siempre lo he escuchado, que la distribución, confección de moda, ropa y demás es uno de los sectores más horribles que hay. Hay que ser un genio para saberlo hacer. Y tienes que tener para ganar dinero ahí, ¿no? Y tienes que tener un buen respaldo. Es como en todo, ¿eh? Si el que me diga que, nada, es que yo... No, estoy seguro que tú esto con 2 millones de euros lo habrías hecho totalmente diferente. No estaríamos... ¿no? Sí que estaríamos hablando porque yo siempre me voy como lo habéis hecho vosotros, pero claro, estaríamos hablando de otra situación, seguro. Pero a lo mejor no estarías en Kickstarter, habrías llegado seguramente, a Corte Inglés y oye, venga, ponme esto arriba en cada una de las tiendas, ¿no? Ya te lo digo. Claro. No, y ya no solo en Corte Inglés, yo me hubiera lanzado al mercado... Yo porque no he podido, porque mi pulmoncito es pequeñito. Entonces no he podido crecer como yo quería, pero esto viene expandido en el mercado asiático. Es que ahí es donde vamos a dar campanazo, ahí en Estados Unidos. Vamos a dar campanazo, pero bien dado, ¿eh? Si esto cala allí, va a calar muy fuerte, porque es totalmente disruptivo. Es algo diferente. Sin duda. Y además lo puedes nutrir del perfume como te dé la gana. Porque yo no tengo ningún acuerdo con ningún perfumista. El perfume lo he decidido yo como lo quiero y me lo hacen como yo digo que lo quiero. Uh-huh. Entonces, aquí están las notas y está como está hecho el perfume. Si tiene notas de mezcles, de salidas, de corazón, de no sé cuántos, como yo he querido. Los 3 modelos y los otros 3. Bueno, como yo y mis hermanos hemos querido, como la empresa ha querido. Sí. Pero yo puedo hacer perfume. Si yo me voy, no sé, al mercado de Dubái, que se utiliza mucho el oud, es una madera, le das un toque de oud y ya está. Al final es ese olor intenso como a madera que tienen ellos para los perfumes, pues le das un toque ahí. En Asia es más picante, o sea, te acoplas al mercado que en donde estás y le haces el perfume ad hoc a la gente como lo quiere. Incluso la idea a futuro sería hacer perfumes a medida, uh-huh, como la gente te los pidiera, y los puños a medida. O sea, ya el gran sueño es pues lograr que te venga un jeque y te diga, oye, quiero 10 de oro con brillantes, con el pantón de mi familia y con no sé cuántos. Y ni te pregunte cuánto vale. Te han explicado que nosotros hicimos móviles, carcasas de móviles, como tú estás diciendo. Sí. Aparecieron unos cuantos jeques y dijeron, mira, queremos que nos hagáis la carcasa del móvil exactamente, pero de oro y con piedras, diamantes, con rubíes, con... Eso. Y les hicimos el diseño de los móviles. Eso es lo que... Ahí es el gran sueño, que le llamamos el Infinity, modelo Infinity de Octane. Le llamamos Infinity, ya le tenemos el nombre puesto. El Infinity es que venga un tío y me diga, yo quiero 1, 10 o 33 y los quiero con así, con estos materiales... Y quiero que el perfume sea así. Y que no te pregunte cuánto vale. Eso es como, no sé. Claro, claro. También hay Ferraris de oro. Yo he visto un Ferrari hecho en oro, chapado en oro. O sea, y un Mercedes y un Rolls. O sea, las expertidades de la gente con el dinero, al final, ese es el sueño de todos, ¿no? De poder hacer algo distinto que el resto. Eso es un poco... Bueno, pues lo veremos, ¿no? Veremos qué tal la campaña. Ojalá. A todos vosotros, acordaos, os dejamos aquí el enlace para que os podáis apuntar a la pre-campaña de Kickstarter y ser de los primeros en apuntaros tal y como salga. Y a ti, Ángel, muchas gracias por habernos acompañado y tienes un presente de nuestro patrocinador ProtonGo, que pues, son unos auriculares inalámbricos que guay. te van a ir muy bien para escuchar tu propio podcast. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, chicos, y gracias por escucharnos. Te deseo muchísima suerte, mucha energía con la campaña, que la vas a necesitar. Y a todos vosotros, hasta el próximo episodio. Chao. Gracias, hasta luego.